confundirnos y tu Espíritu Santo que quiere orientarnos. Nosotros queremos pedirte, Padre, que sea el Espíritu Santo quien prevalezca, que tú expulses al enemigo de nuestras vidas, de nuestra mente, que tú nos ayudes a andar en tus caminos para honra y gloria de tu santo nombre. Sabemos que queda poco tiempo, el fin del pecado de este mundo está ya a las puertas, pero el inicio de una vida contigo para siempre y felices. Por favor, ayúdanos ahora, envía a tus ángeles para que nos protejan y custodien, y te convocamos a ti, Padre eterno, a través del Espíritu Santo, para que sea nuestro Maestro nuevamente. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien. Ayer hablábamos de que estábamos viviendo una crisis educativa, ¿verdad? Y hoy podemos decir también, en realidad las crisis que vivimos son generales, pero también estamos viviendo una crisis religiosa, ¿o no? ¿No volvemos a repetir la historia del pueblo de Israel en los días de Cristo? Y antes todavía, porque ahora vamos a ver algo de eso. Antes todavía. Y entonces, al vivir una crisis, necesitamos que el Señor nos ayude. Que sea Él, a través de su palabra, quien nos muestre claramente cuál es su voluntad para nosotros. Lo que vamos a estudiar en esta tarde, para algunos es un repaso, porque en algunos lugares donde he visitado, yo ya les he hablado de esto, pero aquí hay personas que veo por primera vez, y entonces me veo en la necesidad de compartirles esto también. De paso, que para los otros que ya escucharon, esta mañana decíamos que la repetición del mensaje finalmente es la madre, ¿no?, del saber, o lleva inevitablemente a la acción. En esa crisis podríamos decir que, como yo escuché no hace mucho tiempo atrás, una iglesia evangélica donde un hermano evangélico le decía a otro: nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y a mí me asustó. ¿Y cómo es ella la iglesia de la Odisea? ¿No somos nosotros los adventistas de la iglesia de la Odisea? Pero se dan cuenta que en el mundo religioso hay confusión, hay conflictos, hay problemas. Y si yo les preguntaran, a ellos les preguntara, ¿ustedes son el remanente? ¿Qué me dirían? Sí. ¿Quién no quiere ser el remanente? El asunto es, ¿quién es el remanente de Dios? ¿Quiénes lo representan en esta tierra al Señor como remanente? Muy bien, es una característica, ¿no? Entonces nosotros, de paso yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá pertenecíamos a la Organización Adventista del Séptimo Día? A ver las manos, ¿cuántos? ¿Cuántos de los que estamos acá presentes pertenecíamos a la Organización Adventista del Séptimo Día? ¿O pertenece? Pertenece a la Organización Adventista del Séptimo Día. O sea que tenemos hermanos de la denominación, pertenecientes de la denominación, y tenemos hermanos que no son de la denominación entre nosotros. Y entonces yo pregunto, ¿cuántos de los que están presentes creen que en este momento están en el lugar equivocado? Al estar acá en el Congreso, participando de las reuniones, compartiendo estos consejos, y a lo mejor recibiendo alguna orientación diferente a la que tenían. No creo que alguien se anime a levantar la mano, no se los voy a pedir tampoco. Pero se dan cuenta que puede haber una crisis en este momento de saber quién es
verdaderamente el remanente? ¿Estoy equivocado al estar acá? ¿No tendríamos que estar todos allá? ¿Por qué salimos? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Señor? ¿Tiene algo para nosotros? ¿Tendrá algo que decirnos en esta tarde? Para desarrollar este tema vamos a ver primero una historia. Yo se la voy a comentar, no la vamos a leer, porque si sinceramente yo tengo que desarrollar todo este tema, vamos a estar toda la tarde. Y apenas, no sé si tengo una hora ahora, porque llegaron bastante tarde algunos hermanos. Así que no sé si vamos a lograr desarrollarlo completamente. Me hubiera encantado que ustedes tengan alguna herramienta como para poder ayudar a otros que están en algún sentido confundidos o con dudas. De todos modos, le vamos a entregar, yo no sé si va a alcanzar para todos, creería que sí, pero le vamos a entregar un material para que se lo lleven. Es el tema que vamos a ver ahora. No sé si lo vamos a poder desarrollar en su totalidad en este momento, que me hubiera encantado que sí. Sin embargo, bueno, lo dejamos en la mano del Señor. El título es Identificando al remanente de Dios. Identificando al remanente de Dios. La historia que les quiero comentar es la de Elías y los profetas falsos. Eso está en Primera de Reyes 18, no lo vamos a leer. Ustedes, si quieren, bueno, la deben conocer de memoria, pero sí les voy a comentar alguna cosa. De paso, quiero contarles de que esto que está sucediendo acá, para mí, en lo personal, no es casualidad. No es casualidad. Hace unos años atrás empezamos a ver que muchos hermanos de distintos lugares, de distintas provincias, empezaron a tener algunas dudas y preguntas que finalmente nos vimos en la necesidad de ayudarles en algunos sentidos. Hoy hablábamos con un hermano de que cómo se usan algunos de los textos, ¿no?, con los que por allí nos enfrentamos. Algunos textos se usan a los extremos, de un lado y por el otro, y no se encuentra el equilibrio y no se encuentra la verdad en este sentido. Se lee muchas veces también con prejuicios y fuera de contexto, y no se tiene en cuenta, a ver, hermano, si me lo puede repetir, que usted me había comentado, no se tiene en cuenta ¿qué? De las citas a veces. Sí, el contexto histórico en que se hace la declaración. Un contexto histórico. Si quiere le repito, pero no el ejemplo. Hay dos citas muy usadas por la Iglesia Adventista y la Reforma, que siempre entran en conflicto. La Reforma dice, para justificar que, toma una cita de Ellen White que dice que los dirigentes o la Asociación General ya no era la voz de Dios. Y ellos le responden con otra cita donde ella dice que la Asociación General es la voz de Dios. La cuestión que cuando uno lo pone en el contexto no tiene nada que ver, porque en el caso que era la voz de Dios fue en 1870 cuando se ve el tema de la carne santa. Entonces la Asociación General dijo que eso no era doctrina verdadera. Y él le pidió una opinión a Ellen White y le dio la razón, le dijo, esa es la voz de Dios. Pero después, en 1888, ¿no es cierto?, cuando ellos toman una posición en contra del mensaje de la justificación por la fe y abrazan la justificación por la obra, dijo, ya no es más la voz de Dios, pero en ese contexto. Yo no lo puedo sacar a menos que sea en un mismo contexto de la aplicación de fe. ¿Se entiende, verdad? Y nosotros ubiquémonos en el contexto justamente de una crisis religiosa. Hoy, si Elena White estuviera presente, ¿qué diría de nuestra denominación? Ojalá. Miren, la historia esta de Elías y los profetas dan luz, nos muestran claramente qué pasó en ese tiempo y que hoy podríamos estar repitiendo la historia. Allí en detalle podemos ver luego. Había 700 hombres de Dios que Elías no conocía, ¿verdad? 7.000, perdón. Que Elías, o a lo mejor lo conocía, pero no tenía en cuenta realmente lo que Dios tenía en cuenta.
Pero había 850 profetas, ¿qué? ¿Y eran de qué pueblo? ¿Eran evangélicos? Era del pueblo de Israel. 850 profetas falsos, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. Y había uno que se puso de parte del Señor, que era Elías. Y en esta convocatoria, noten ustedes qué interesante. El diablo, de paso, según lo que dice el espíritu de profecía, lo habrán leído ustedes o por lo menos habrán escuchado. Yo no tengo la cita en este momento, pues si alguien la busca rápidamente la podrían llegar a compartir. Que dice que el diablo va a hacer descender fuego del cielo. ¿Escucharon alguna vez eso? Apocalipsis 13, 15. Apocalipsis 13, 15. A ver, vamos a leer rápidamente. Que el diablo va a hacer descender fuego del cielo. Yo lo leí en el espíritu de profecía. Pero si está en Apocalipsis, no me acuerdo. ¿Qué dice? Que lo tiene, lo puede leer. Y fuerte. Si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante Muy bien, de los gracias hermano. Interesante, ¿verdad? En esa crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, que tenía 850 profetas falsos dentro del pueblo, y había uno que estaba de parte del Señor, y en la convocatoria de Elías dijo que iban a presentar dos altares con sus sacrificios, y que el Señor iba a responder con el fuego. ¿Por qué Satanás no hizo que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio de sus profetas falsos? Y eran 850. ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? Estaba en juego que siguiera su reinado o sus planes con el pueblo de Israel y que no se cumpliera el propósito divino. Y estaba uno solo, que era el Señor ahí. Me imagino que él se habrá frotado las manos y habrá dicho, bueno, esta es la mía, ahora son todos para mí. Pero ¿qué le pasó? ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué Satanás no pudo hacer descender fuego del cielo y sí lo pudo hacer Elías? ¿Por qué? ¿Por qué no lo permitió? ¿Hay una razón? Hay una razón. ¿Por qué no le permitió Dios al diablo hacer descender fuego del cielo? ¿Por qué? Yo creo que había una profecía y tenía que cumplir esa profecía, porque le dijo Elías cuando se fue y después de su sal de ahí del lugar donde está, se tenía que cumplir lo que ya había pasado. Claro, pero no es eso. ¿No? ¿Se animan? ¿Alguien? Yo. ¿Qué? Sí, porque Satanás no podía, o sea, solamente lo que puede hacer solamente es incitar a la gente a ser desobediente, pero no puede hacer, o sea... En el tiempo del No. fin sí puede, de ahí se le permite. Eso es lo que dice el versículo 3. Sí. Yo entiendo que Satanás puede actuar hasta donde Dios se lo permite. Exacto. Dios no le permitió. No, claro, pero la razón por la que no le permitió, ¿cuál es? Dejaron los mandamientos. ¿No? Porque va a Fuego confundir. calle. Tiene que ver con el fuego. Iba, mire lo que dijo Micaela, te está pegando ahí. Iba a confundir. ¿Ustedes creen que él iba a confundir? Claro. O sea, iba a afirmarlos en el error. O ya estaban confundidos. Cuando él hace la pregunta, si es Jehová, el Señor, ¿qué? Servidle. Y si es Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo respondió el pueblo? Silencio. Dice que no respondió palabra. ¿Cómo? ¿El pueblo de Israel no sabía que era Jehová, el Dios del cielo? ¿Se dan cuenta? Y había 850 que decían que eran profetas de Dios y ahí adentro. Entonces el Señor le cerró la boca a Satanás, le cerró toda posibilidad de poder manifestarse, porque sí iba a confirmar ese error. Y ojo, que el pueblo de Dios, nosotros,
corremos este mismo riesgo, este mismo peligro, donde Satanás podría y podría estar haciendo algunas cosas y la gente pensando que yo estoy con el Señor. Si no se guarda su palabra como Dios manda, si se le permite al enemigo obrar. Yo me imagino que todo ese pueblo no estaba queriendo ir con Satanás, pero el diablo había ganado territorio y estaba ahí adentro. Y había uno que estaba de parte del Señor. Entonces, volvemos a repetir la historia. Estamos tratando de identificar a un remanente. De paso, ¿cuántos? Ya te doy. ¿Cuántos adventistas del séptimo día somos en el mundo? 20 millones aproximadamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor ve que tanta gente no va a glorificarle lo que hace? Zarandeo. Y ahora sigo comentando. Sí, hermano. Sí, yo creo que ahí el libro dice también que aunque ellos vieron, igual el pueblo no quiso saber nada, porque después se le dice a Dios, ¿dónde están? Él pensó que iba a haber un reavivamiento con eso. Y él le dijo, yo tengo un pueblo, pero no está acá el pueblo ese. Está por allá, derribado, en toda la nación judía. Entonces, por ahí a veces uno piensa que igual, con toda esa demostración, como empezó Elías, que la gente ahora sí, o los hermanos, lo que sea, iban a ver eso, y se iban a repetir, iban a volver a Dios, y sin embargo no hubo un reavivamiento. Pero tenía un pueblo que no estaba ahí, estaba disperso. Sin embargo, como pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel avanzó hasta los días de Cristo, ¿verdad? Él tenía gente ahí. Pero les digo más, en algunas de las situaciones que vivió el pueblo de Israel, Dios tuvo que hacer zarandeos. Y por ejemplo, que no lo tenemos en el estudio, pero le cuento, por ejemplo, cuando tuvieron que ir a pelear contra Madián, ¿cuántas personas eran? Casi, un poquito más. 32.000 personas, un ejército impresionante, una ciudad entera, 32.000 personas. Y ahora el Señor le dice, Gedeón, estos no me van a glorificar, yo te lo voy a zarandear. Y entonces le dio las leyes de la guerra y le dijo algunas otras cosas. ¿Y saben cuántos se fueron a la casa? Cuando tenían que enfrentar a un pueblo poderoso, porque Madián era un ejército y tenía una ciudad amurallada. ¿Saben cuántos le quedaron a Gedeón? No. 10.000. Se le fueron 22.000. Imagínense el ánimo de Gedeón, me imagino, ¿no? Pero no, Gedeón sabía en quién había creído. Pero se le van 22.000 personas, le quedan 10.000. Y le dice todavía el Señor, estos son muchos, no me van a glorificar. El problema, ¿saben dónde está? Cuando nosotros creemos que por nosotros el Señor puede llegar a hacer alguna cosa. Y entonces nos sostenemos sobre el brazo del hombre. Y el Señor quiere demostrar otra cosa, porque dice, no con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Y los llevó al arroyo y allí los probó nuevamente. ¿Y cuántos le quedaron? Se fueron 9.700 más. Y con esos 300, que solamente tenían que tocar la trompeta y decir, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Por la mano de Gedeón, por Jehová y por la mano de Gedeón. Nada más, y dar vuelta alrededor. Y cualquiera que razone humanamente dice, es ridículo esto. ¿Cómo va a pelear con un ejército solamente gritando por Gedeón y por Jehová? Sin embargo, Dios tiene sus planes y sus propósitos, y Él sabe bien que 300 lo iban a glorificar. Solo 300. En este último tiempo, ¿cuánto será que el Señor tiene en el mundo que han de glorificarle? Como pueblo, no estoy hablando del número que van a ser salvos, porque dice que van a ser como la arena del mar, pero como pueblo, que tiene que representarlo hasta el último momento, que tiene que darle gloria y honra en todas las cosas. ¿Cuántos seremos? Algunos piensan en ese número, ¿no? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14.
pero no sabemos si es literal o es simbólico. Sin embargo, ahí queda. No tenemos luz sobre eso, no vamos a avanzar sobre esto. A ver, vamos a ver un poquito. ¿Qué han hecho estos 700 que no doblaron sus rodillas? Primero, no doblaron sus rodillas ante Baal. Luego, ¿qué cosa dice? En Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estamos hablando de identificando al remanente allá, y ahora en Apocalipsis no se contaminan con mujeres. Son sin mancha ni arruga, Efesios 5:27. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Cumplimos nosotros con esto? Si le dejas que los hermanos copien, mejor. Está en el folleto. Ah, cierto que está, no necesitan tomar notas, salvo algunas cosas que por ahí podemos decir que no estén en el folleto. ¿Estamos cumpliendo nosotros con esta identificación? Cuando habla de mentiras, ¿a qué se estará refiriendo específicamente? Y no menciona otros mandamientos. ¿Por qué no menciona otros mandamientos? Y dice mentira. No dirá mentira. ¿Cómo? Muy bien. A eso específicamente nos está orientando. Y lamentablemente, como pueblo, nosotros no podemos tener engaños en nuestra doctrina, en nuestra fe. De ninguna manera. Como adventistas del séptimo día, ¿tenemos algún problema doctrinal? Denominacional, digo, ¿no? ¿Tenemos algún problema doctrinal? Algunos asienten que sí y otros no dicen nada. Estamos como en el pueblo de Elías, ¿eh? Es que por eso estamos acá. Doctrinalmente, o sea, si vamos a lo que el Espíritu progresivo, lo que tenemos como doctrina, no, pero nosotros sí estamos confundidos. La doctrina de la iglesia, de lo que hemos aprendido del adventismo, no es el error es en nosotros. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, hace un tiempo, hasta 1950, la doctrina era correcta. ¿Y después? ¿Qué pasó ahí? Sí, hubo el problema. Claro, el problema doctrinal que hubo. Cuestiones sobre doctrina. Eso, cuestiones sobre doctrina. Ahí Se rebajó la norma. salió el libro diciendo eso y bueno, Yo soy uno de los que a mí me encanta que todos participen y por eso nunca termino un tema, sinceramente. Pero creo que así aprendemos bastante más. Sí, hermano. En el librito de 1888, el Juárez dice que la iglesia perdió de vista a Cristo. O sea Yo que... no sé como los montes de Gilboa. Que si nosotros no ponemos a Cristo en el centro, no somos libres, no somos hermanos. Por eso, la primera señal, que no está acá en nuestra cosa, pero en la Apocalipsis 14:1, dice que llevan el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente. O sea que está en los pensamientos de forma permanente, está grabado en los pensamientos, ese es el sello que vive. Algo que hicieron los pensamientos, y el Juan dice que fue una persona convertida, ¿de quién le gusta hablar? De Cristo. Entonces, eso es la identidad de los remanentes, la primera. Muy bien, anótenla si quieren ahí. ¿Sí? Y en 1919 se quitó la profecía de los estudios bíblicos. Se hizo la doctrina cristocéntrico. Interesante, ¿no? Cómo fueron cambiando nuestras cosas. ¿Y hoy? ¿Cómo la vemos? El adventismo de hace 30 años atrás, ¿es el mismo que el de hoy? Los que ya tienen 30 años de adventista del séptimo día. ¿No? En el mismo congreso cambiaron el inminente regreso de Jesús por el pronto regreso de Jesús. Entre inminente y pronto puede haber años, meses. Como que se dejó de creer en el inminente regreso de Jesús, ya es una cosa que puede ser que Claro que si bien no es doctrinal, pero hay un cambio ahí. Sí, parecen que son cosas inocentes y sin embargo... Claro, Lo parece. que pasa es que ahí vemos también información acerca de cómo el ecumenismo se ha explica de la medicina. Hay un montón de evidencia ahí que mando por internet, fotos que se
negar, o sea, mencionar la actitud que tienen con el tema del género, que también no es basado, dicen que es basado en la Biblia, pero se tolera y se... Bueno, hoy tenemos, ya sabemos, en algunos lugares, sí, hermano, ya le doy, en algunos lugares del mundo donde las mujeres son ordenadas pastoras, la bendita del séptimo día se las sostiene con diezmo, y también hay iglesias que son, no sé cómo nombrar, sinceramente, no me sale la palabra. Son, bueno, iglesias gay. Y donde ellos exigen que sea el pastor gay también. Tremendo. Terrible. Esto está pasando. ¿Y ahí por qué pasa esto? Porque estamos repitiendo la historia de aquel pueblo. Hay confusión. Y Dios está queriendo hacer algo en este tiempo. Y tiene herramientas para darnos. Y nosotros es bueno que sepamos luego usarlas en favor de aquellos que están confundidos para poder orientarles correctamente. Y que se pongan de parte del Señor. Sí, hermano. Sí, una que muy fuerte es la naturaleza de Cristo, la divinidad de Cristo. Justamente, ese es otro problema serio, con donde se dice que el Señor Jesús vino a la tierra y tomó la naturaleza del hombre, sí, de hombre, humana, pero de Adán antes de la caída. Es por eso que pudo vencer y quedar sin mancha ni arruga aquí en la tierra. Pero entonces, si es así, ¿es nuestro representante realmente? De ninguna manera, pero la Escritura echa por tierra eso, porque dice que Él tomó la naturaleza humana caída, no antes de la caída, no humana nada más, sino caída. Y el espíritu de profecía está repleto de esto, de que Él tomó la naturaleza después de 4.000 años de pecado y la caída. Y podríamos estar hablando solamente de eso y mostrarle un montón de textos. Y ustedes lo pueden hacer después en su casa, busquen en el buscador del espíritu de profecía cuál fue la naturaleza de Jesús. Pero bueno, yo sinceramente tengo que ser un poquito malo con ustedes. No sé si le voy a dar tanta participación a él, porque si no nos vamos a quedar por la mitad. Quiero decirles una cosa. Cuando se trata de investigar, porque ahora de eso se trata, ¿no? De que investiguemos una nueva luz. Hoy hablábamos de que, o a la mañana creo que era, que no son nuevas luces, o fue ayer. No es que sea nueva luz. La luz está ahí. Puede ser para mí, porque no me he preocupado antes y empiezo a leer y me doy cuenta que hay cosas que tenía que saber. O me habían dicho antes y no me interesó, entró por ahí y salió por acá. Pero el Señor quiere ayudarnos con respecto a cómo investigar una nueva luz. El más alto deber nuestro es lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 656. Y lo vamos a leer. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el deber? Escudriñar la verdad en la Sagrada Escritura y luego andar en esa luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. No solamente me tengo que conformar con conocer, con haber estudiado, sino que ahora tengo que vivir y también ayudar a otros a que sigan ese ejemplo. Pero muchos no quieren meterse en problemas, entonces conocen y bueno, tratan de vivir, pero no quiero problemas con la iglesia, no quiero problemas con mi hermano, no me atrevo a decirle nada. Y el Señor nos va a pedir cuenta, porque dice que después tenemos que responder por nosotros mismos delante del Señor. Hay un libro que se llama El Otro Poder. ¿Cómo debemos investigar esta nueva luz? El libro es El Otro Poder, pero en inglés se llama, o sea, no es que se llama en inglés, fue hecho originalmente con el nombre Consejos para Editores e Impresores. Pero nosotros hoy lo tenemos acá, que lo podríamos conseguir si nos preocupamos, y se llama El Otro Poder.
En la página 33, yo quiero ir leyéndole esto porque no se los iba a leer, pero no sé si los tienen todos. Pero acá da claramente los pasos que debemos seguir. Si lo consiguen, sería muy bueno que ustedes corroboren lo que yo les leo. Actitud hacia una nueva luz es el título, en la página 33. Y dice lo siguiente: no debemos pensar, bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. ¿Qué dice? No debemos pensar así. Bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. Eso, evidentemente, es peligroso para nosotros. Y es un consejo del Señor porque se lo inspiró a la sierva de Dios. Sigue diciendo: la verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente. En su luz creciente. Un hermano me preguntó: hermana Guay, ¿cree usted que tenemos que comprender la verdad por nosotros mismos? Por nosotros mismos, una pregunta. ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas confiados en que investigaron el tema? Así podríamos liberarnos de tener que ejercitar los poderes de nuestra mente en la investigación de todos estos temas. ¿No cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en lo pasado fueron inspirados por Dios? No me atrevo, dice la sierva de Dios, a decir que no fueron conducidos por Dios, pues Cristo conduce a toda verdad. Pero si nos referimos a la inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo que no. Ella no creía que teníamos que tener todo digerido porque otros investigaron, entonces yo me acepto completamente lo que me dicen y no investigo más nada, no me levanto contra nadie que diga alguna herejía o alguna cosa que no vaya contra mis principios ni mi propia investigación, ¿no? Yo tengo que hacer una investigación personal para ver si lo que me están diciendo es así o no, como hacían los bereanos. No sé qué hacer, sinceramente. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde nos corren los minutos y las horas. En esa misma página 34 dice así: un espíritu de fariseísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días. Se sienten satisfechos, han dicho: tenemos toda la verdad, no hay más luz para el pueblo de Dios. Esto está pasando, dice ella, dentro del pueblo de Dios. Un espíritu de fariseísmo que dice que no tiene que aprender más nada. Yo les pregunto, de los que estamos presentes, ¿alguna vez investigaron cuál es la correcta adoración que el Señor merece que se le brinde cuando nosotros nos reunimos? ¿Realmente hemos comprendido esto? ¿Cómo se adora al Señor en el cielo? El Señor el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, ha reprochado la forma de adoración que se le brindaba. Era incorrecta. El espíritu de profecía vuelve a reprochar lo mismo, para que tengamos una idea de que no estamos haciendo las cosas bien como adventistas del séptimo día. No podemos descansar en esa falsa seguridad de que, como viene de tanto tiempo, nosotros podemos creer en eso y listo. Y descansar en eso. ¿Saben qué pasó en aquel tiempo? Jesús dijo al fariseo, a uno de ellos, ¿qué hacían? Aman el orar en pie en las iglesias. ¿Y dónde más? En las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. La sierva de Dios, en el mensaje selecto tomo 2, capítulo 32, y anótenlo porque eso sí no lo tienen en el estudio, dice la actitud de vida en la oración, y ahí presenta cuál es la forma de adorar al Señor. Mensaje selecto tomo 2, capítulo 32.
Y comienza con una pregunta el capítulo. Es un capítulo completo. Yo fui, hasta entonces, ya tenía 10 años de adventista aproximadamente cuando escuché por primera vez este tema. Cuando lo escuché por primera vez, y lo leyó un pastor denominacional, porque hasta ahí éramos adventistas denominacionales. Y lo leyó un pastor porque la esposa de él se lo leyó un viernes a la noche y el sábado por la mañana él fue con una sorpresa para nosotros. Una grata sorpresa, porque toda la iglesia aceptó. Pero resulta que él había estudiado teología y no comprendía realmente cuál era la forma correcta de adorar al Señor. Que el Señor estaba reprochando. En este libro, comienza el capítulo diciendo: ¿de dónde han sacado la idea nuestros hermanos de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿Puede escribir semejante cosa y nosotros pensar que se equivocó al escribir esto? ¿De dónde han sacado la idea nuestros hermanos de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Y ahí comienza a ser el desarrollo de lo que Dios quiere y de cómo se adora en el cielo. Y menciona varios versículos bíblicos y de paso yo me tomé el trabajito de buscar en el índice y buscar por todos lados donde más hablaba de esto, en la Biblia y en el espíritu de profecía, y me llevé tremenda sorpresa, porque está por todos lados. Pero resulta que nosotros nos oramos sentados, oramos de pie, inclinemos el rostro, de cualquier manera, en el día señalado y a la hora de adorar a nuestro Padre Celestial, y decimos entonces está todo bien allá, no digamos nada. Y esta es la responsabilidad que tenemos como pueblo, como remanente. La responsabilidad es lo que leíamos ahí en el conflicto de los siglos. Escudriñar la escritura, comparar texto con texto, andar en esa luz. No podés escuchar que el Señor dice que si no fue Él quien inspiró a que deben orar de pie en la iglesia, ¿quién fue entonces? Si no fue el Señor, ¿quién fue? Satanás. El enemigo. Y le vamos a hacer caso al enemigo y vamos a seguir orando de pie en la iglesia. Lo digo como un consejo para los hermanos que van a la iglesia, a las iglesias todavía denominacionales. ¿Ustedes quieren saber realmente con quiénes están tratando? Pongan en práctica lo que les estoy diciendo. Arrodíllense para orar. Glorifiquen a Dios. Obedezcan al Señor primero antes que los hombres. Y ahí quizás se les quite el velo y van a pensar que realmente estaban en el lugar equivocado. Estamos en la página 34. En la 35 dice así: siempre se levantará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Y una de esas preseas es esto: conocer realmente cómo se adora a Dios en el cielo. De paso, ¿saben lo que dice Apocalipsis capítulo 4, creo que es? Donde habla de la adoración celestial. ¿Qué hacen los ángeles? Se cubren el rostro, se inclinan al suelo inmediatamente. Y de paso, cuando en el desierto Satanás fue a tentar a Jesús y no pudo hacerlo caer por las dos primeras invitaciones que le dio, finalmente le dijo: mira, yo te voy a dar todos los reinos porque a mí se me fue dado. Sí que, si postrado, ¿por qué no le dijo si me oras de pie ahí y me reconoces como Dios? Si postrado, ¿saben por qué? Porque Él se postraba delante del Señor Jesús en el cielo. Entonces Él quería ocupar el lugar de Jesús. Jesús es Dios, pero Satanás es Satanás, es un ser creado. No tiene derecho a ser adorado ni reverenciado por nadie, pero Él pretendía eso. Y entonces en el cielo Satanás sabe bien cómo se adora al Señor Jesús. Y en la tierra Él quiere que se lo adore a la manera de Él, parado. ¿Se dan cuenta qué confundidos que estamos?
Un pueblo confundido, 20 millones de adventistas confundidos. El Señor está queriendo despertarnos. En la página 37 dice lo siguiente: las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras. Pero por más tiempo que los hombres hayan sostenido ciertos puntos de vista, si estos no están claramente sustentados por la palabra escrita, deberían ser descartados. ¿Se dan cuenta? Si no pasan la prueba de la palabra de Dios, cualquier opinión que podamos escuchar, sea del presidente de la Asociación General, del pastor local o de cualquier laico, no pasa la prueba de la palabra del Señor, ¿qué tiene que hacerse con esa declaración? Descartarse. No pasa la prueba. Yo obedezco al Señor antes que a los hombres. Primero y principal. No voy a seguir leyendo, pero léanlo ustedes. En la página 38 dice: guardianes de la doctrina. El Señor nos pone en esta responsabilidad. Debemos ser guardianes de la doctrina. ¿Qué más? 38, 39. Una señal de crecimiento. Una señal de crecimiento. Esto es un poco corroborando lo otro que habíamos leído antes. Que en el cielo dice que va a ser, que vamos a llegar a un conocimiento, pero no va a ser suficiente. O sea, que no es que llegamos a un punto y ahí nos estancamos, sino que vamos a tener todavía objetivos por alcanzar y por cumplir, y cuando llegamos allá nos vamos a dar cuenta que tenemos todavía más por delante, porque esta es la manera que Dios tiene y es así Él. Nosotros somos los finitos. Quiero leerles lo que dice un libro con el cual yo no estoy completamente, nunca estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hoy día es el manual de la iglesia. El Señor nunca quiso que su pueblo tuviese un manual. Nunca. Pero lo voy a utilizar en favor de identificar al remanente. En la página, en el prefacio de este manual, de paso que creo que por ahí está, ¿no? Manual de la iglesia, la página 22. Del año 2000, es este. Dice: sostener los derechos de la conciencia individual. ¿Saben qué? Comienza la cita del espíritu de profecía que está acá diciendo así: acordado, con asteriscos, que la más alta autoridad después de Dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad del cuerpo de este pueblo, tal como es expresada por las decisiones de la Asociación General cuando ésta actúa dentro de su propia jurisdicción, y que todos deben someterse a tales decisiones sin excepción. O sea que todo lo que acabo de decirles acá lo tienen que descartar completamente. ¿Por qué? ¿Dónde se tomó el voto de orar de pie, orar sentado, inclinemos el rostro? ¿Dónde ustedes creen que se tomó este voto? ¿O dónde se toman los votos para que la iglesia finalmente funcione como iglesia? O sea, ¿en una junta de qué? ¿De iglesia? Conferencia general. Como dice acá, en una junta de asociación general. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo decidió la iglesia. Y acá dice que
que la más alta autoridad después de Dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad del cuerpo de este pueblo, tal como es expresada por las decisiones de la Asociación General, cuando ésta actúa dentro de su propia jurisdicción, y que todos deben someterse a tales decisiones sin excepción. Si esa cita terminara acá, entonces sí, ustedes podrían levantarse y cada uno para su casa y pedir perdón al Señor porque estamos en el lugar equivocado. Sin embargo, gracias a Dios no termina la cita ahí. Dice lo siguiente: a menos que pueda demostrarse que estas decisiones están en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. Entonces, si nosotros podemos demostrar con la Biblia y el espíritu de profecía que orar de pie está equivocado, el Señor me aprueba a mí y desaprueba todo lo que me pudieron haber dicho en la Asociación General. Algunas fábulas, por ejemplo, que hemos escuchado, ¿no? Un solo barco llega al puerto. ¿Escucharon esto? Otra fábula. El que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Entonces, ustedes no obedecen lo que dice la organización, los dirigentes de la organización, entonces se lo borra de la iglesia. Si se lo borra de acá de la iglesia, ¿de dónde se lo borra? ¿Cuántos fueron borrados de la iglesia? De los que están acá presentes. No, estoy hablando de la denominación. Porque esto se usa dentro del adventismo, digamos, para decir, o dentro del catolicismo, de cualquier iglesia. Excomulgó, excomulsión. Se lo excomulga. Entonces, como no son dóciles al consejo, porque así lo decidió la iglesia, y ustedes se mantienen firmes, como hizo Lutero en aquel tiempo, y entonces afuera. Pero como se los borra de acá del libro de la iglesia, se lo borra del libro de la vida. ¿Esto está escrito, sí o no? ¿Está escrito esto en la palabra de Dios? No. Sí. Ah, sí. Sí. Así dice claramente. Que si ustedes se portan mal y lo borran de acá del libro de la iglesia, también se lo borra del libro de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Saben cómo sigue la cita? O sea, ¿cuál es el consejo del Señor? Eso lo van a encontrar ustedes en el espíritu de profecía. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso está en Mateo 18:18. Cuando toda especificación que Cristo ha dado haya sido puesta por obra con el verdadero espíritu cristiano, ¿cuáles son las especificaciones que Dios ha dejado o que Cristo ha dejado? ¿Dónde están esas especificaciones? Cuando la iglesia hace eso, cuando toda especificación que Cristo ha dado haya sido puesta por obra con el verdadero espíritu cristiano. ¿Cuál es el verdadero espíritu cristiano, de paso? Que cuando alguien viene con alguna inquietud, mi espíritu cristiano es llamarlo y decirle: a ver, ¿me podés explicar un poco qué es lo que te está pasando? ¿Qué es eso de que tenemos que arrodillarnos? A ver, sentate con nosotros acá, porque si estás equivocado te podemos ayudar. Y llamar 3, 4, 10 pastores o lo que sean, 850 si quieren, y sentarse con ustedes. Y a ver si le pueden demostrar con la escritura de que él está equivocado, que está equivocado. Y si lo hacen, ¿cuál es la actitud tuya? Aceptar, reconocer que te equivocaste, pedir perdón al Señor, pedir perdón a la iglesia. Pero si no hay este espíritu cristiano y ni siquiera te enteraste que te borraron, ¿el Señor puede aprobar esto? Solo entonces, y solamente entonces, el cielo ratifica la decisión de la iglesia. Si se hace lo que Jesús dijo en Mateo 18. Claro. Si no... Ese consejo también es para nosotros. Exacto. Acá la iglesia está completa. Por supuesto. Que venga una persona, por supuesto. También tenemos que tener la misma. Absolutamente. Esa apertura de escuchar. Porque este es el consejo de Dios para nosotros y también para la denominación, por supuesto. Pero entonces, no tengan temor de que si porque fueron fieles al Señor y obedecieron su palabra, y hoy están acá, o están en sus casas, o en otros lugares de reuniones, y no pueden ir a la organización por la fe, porque el Señor de paso dice eso claramente: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué?
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro regalo es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero tengamos en cuenta que sea por mi causa, dijo Jesús. No sea que por tus caprichos, por tu rebeldía, porque se te ocurre y Satanás te puso algo en la cabeza y no pasa la prueba de la palabra. De paso, ¿yo puedo hacer una doctrina de un versículo? ¿Están seguros? Sí. Una doctrina de un versículo, ¿puedo hacer? Sí. ¿Están seguros? Sí. No, Hay gente que lo hace, parece que puede, realmente correcto. pero no es una doctrina, es un pretexto. Una doctrina se forma conforme al plan de Dios, comparando texto con texto, como el Señor lo ha permitido siempre. Toda la Escritura tiene que hablar de la doctrina, no un pasaje, y yo creo que con ese pasaje entonces ya me conformo y hago mi iglesia, le pongo ahí afuera de mi casa, también ahora esta es una iglesia. Así hacen muchos, pero no quiere decir que eso sea el remanente de Dios. Nosotros tenemos que identificar al remanente. ¿Cómo actúa el remanente? ¿Cómo lo tiene que hacer hasta el final? Estamos representando al Dios del cielo, no a un hombre de la tierra, al Dios del cielo, y nos está dando suficientes herramientas materiales como para que nosotros actuemos así. Si no actúan así con nosotros, entonces que el Señor tenga misericordia y podemos orar por ellos, pero no por eso desanimarnos y bueno, perder la fe, porque el Señor dice encima bienaventurados. Si te echan por causa de la verdad, bienaventurados. Pero a nadie le gusta que lo echen, ¿no? A nadie le gusta que lo vituperen, los persigan. Pero el Señor dice que es una bienaventuranza. Bueno, tendremos que aprender alguna cosa. Entonces ratifica el Señor esta decisión si la iglesia cumple con sus principios, porque sus miembros tienen la mente de Cristo y hacen lo que Él haría si estuviese en la tierra. ¿Saben qué dice San Juan 16:2? ¿Lo aprendieron de memoria? Si no lo aprendieron, apréndanlo. Porque estamos para los tiempos finales. Estamos entrando en un contexto. San Juan 16:2 dice: os expulsarán de la sinagoga. Y llegará el día que cualquiera que os mate pensarán que rinde servicio a Dios. De tal manera, así va a quedar este mundo, con esa idea, con ese pensamiento satánico, de que, como le pasó a Pablo en ese tiempo, que persiguiendo al pueblo y matándolo o estar ahí parado viendo cómo lo mataban, estaba sirviendo a Dios, y Dios tuvo que demostrarle que era el camino equivocado. Isaías 66:5 también dice claramente: oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera. Vuestros hermanos os aborrecen y os echan fuera. Dijeron: Jehová sea glorificado. Ellos que te están echando afuera por causa de la verdad, dicen: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, mas ellos serán confundidos. ¿Han vivido esto? ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado, ¿por qué no les ha pasado? Puede haber muchas razones. Pero si se cumple literalmente en ustedes la palabra de Dios, bienaventurados, bienaventurados. Lo dice el Señor. No lo dice un ser humano, lo dice el Señor. No sé si le doy la mano, hermano, pero sí le voy a dar. Uno solo, Cuando volví a la iglesia, yo quiero saber si para ser diácono tenía que ser nombrado o poder recoger. Usted elige a cualquier hermano para que recoja el diezmo. Está el diácono. A mí me pasó que lo hice 3 veces, pero nunca fui nombrado diácono. Incluso me pidieron que me bautice de nuevo. Después yo dije: no junto más el diezmo. Y después hablo pero no hablé, ni se acercaron. Después como si se ofendieron porque yo rechacé eso. Pero yo no era nombrado. Yo a lo que voy es,
la dirección de la iglesia tiene diácono, anciano, el que tiene que recoger la ofrenda de el diácono. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David? David, en algunas situaciones se dice de él que era conforme al corazón de Dios. Pero cuando él mató, adulteró y hizo las cosas que hizo, que conocemos bien, ¿era conforme al corazón de Dios? ¿Estaba siendo conforme al corazón de Dios? No. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su voluntad. Cuando él demostraba, y lo demostró tanto los salmos como todas las cosas que él ha escrito, que él tenía un verdadero arrepentimiento por las cosas que hacía mal. Y el Señor en ese momento decía que él era conforme al corazón de Dios, donde él reconocía su error y lo hacía y público encima. Miren que tenemos los salmos, que está lleno de arrepentimiento de David por la vida que había llevado. Y en algún momento Dios había dado una especificación de cómo tenía que llevarse el arca, ¿o no? Y David dijo: hace mucho tiempo que el arca no está en Jerusalén, así que lo vamos a llevar, vamos a preparar un lugar especial y voy a comprar un carro nuevo y voy a poner bueyes nuevos sin uso y vamos a llevar el arca. Y convocó a toda la nación y vinieron contentos, tocaban la música, fue una fiesta espectacular. Y después llegan al lugar y lo ponen al arca y marchan. ¿Y saben qué pasó? ¿Conocen? Dice que los bueyes tropezaron, el arca casi se cae y Usa toma el arca con la mano, lo quiere sostener para que no se caiga. ¿Y qué pasó con él? Murió. ¿Qué pasó ahí? ¿Saben cómo tenía que llevar el arca? ¿Qué había dicho Dios? Es otro estudio, pero ya de paso lo vamos a comentar nada más. No, aparte de una mala. En primer lugar esto, que no cualquiera, como dice el hermano, podía tocar el arca y transportarlo, porque Dios había dado especificaciones de quiénes tenían que hacerlo. ¿Quiénes eran? Los levitas, estaban ordenados para eso. Pero David dijo: vamos a llevarlo, porque la presencia de Dios es nuestra garantía. Y entonces pusieron en un carro nuevo, todo lindo, hermoso, pero no era la voluntad de Dios. Así no se hacen las cosas, porque pagan las consecuencias los inocentes. Y muchos van a morir y van a tener que responder sobre esa sangre finalmente. ¿Cuántos hermanos están pendientes, lamentablemente, de la voz del pastor? Si el pastor le dice que se tire de cabeza al lago, van y se van a tirar, y la sangre de ellos va a caer sobre la cabeza del pastor, no tengan ninguna duda. Dice 1 Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, de contiendas, de pleitos, blasfemias, de las cuales nacen, ¿qué? ¿Pueden seguir ustedes? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí nomás. ¿Cómo empezaba? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Tiene todo esto. Esto es lo que vive. Lo único que está pensando en obtener ganancias, dice acá. Están privados de la verdad. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? El consejo de Dios, está en su palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Apártate de los tales. ¿Qué me dice? No, yo me tengo que quedar ahí. Tenés que quedarte, aguantar. Seguí así. No importa lo que pase. ¿No nos gusta? Arranquemos esa parte de la Biblia. Es palabra del Señor. Lo dice claramente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de investigar por nosotros mismos, a ver si lo que nos enseñaron es así. Y si no nos enseñaron correctamente, si están haciendo de la piedad una fuente de ganancia, entonces apártate de los tales.
¿Dónde vas a ir? El Señor sabe. ¿Por qué te preocupas por eso? Anoten, avanzamos un poquito. Me quedó uno, ¿no? ¿Quieren leerlo? Pero avanzamos con la diapositiva. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sin embargo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande fuera de orden, y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Nuevamente está hablando de la enseñanza que recibiste, que el Señor nos ha legado. Es un legado del Señor. Y entonces tengamos en cuenta si realmente andamos o no andamos conforme a la voluntad de Dios en sus caminos. Avancemos un poco más porque si no, no voy a llegar ni a la mitad. En estos textos que les doy acá del espíritu de profecía en eventos de los últimos días, servicio cristiano, primero escrito, deseado de toda la gente, le da una luz creciente respecto a cuál es la voluntad de Dios para nosotros como remanente, cuando vamos entendiendo todas estas cosas, cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que avanzar. Hay una cita que sí se la voy a leer, a ver si la tengo acá. Porque esta es muy reveladora. Es la de... A ver un poco. Voy a leer la que está primero en la pantalla y después les leo esta cita. Sigamos, avanzamos un poquito. En Alza tus ojos, 27 de abril, está esa cita. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. El Señor Jesús, ¿cuándo va a tener un pueblo? Siempre. No se va a quedar sin pueblo, de ninguna manera. No pensemos esto. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio ¿a quién? ¿Y quiénes son los gentiles? A nosotros nos dio este privilegio. Se les quitó a los judíos y nos lo dio a nosotros. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Hermanos, está claro. Nadie tiene coronita, eso está diciendo el Señor. Así, porque si tuviese coronita con nosotros los gentiles y nos lleva a todos como estamos, aunque fuéramos infieles a la palabra del Señor, los judíos se levantarían en protesta contra Dios. Y dirían, sí, a ellos sí, y nosotros nos quedamos afuera. Pero resulta que los gentiles eran peores que nosotros. Y ahora nos quedamos afuera. Ahora el Señor pone las cosas en claro. Cuando una iglesia que demuestra que es infiel, entonces no puede seguir trabajando con ella, y otros son escogidos para llevar importantes responsabilidades. De paso les digo, hermano, los está diciendo a ustedes todavía. No pierdan este privilegio que Dios les está dando. Todavía está eligiendo adventistas del séptimo día. Y ojalá siga así hasta el fin. Pero si nosotros no queremos honrar al Señor ni ser fieles hasta el fin, también nos va a quitar el privilegio y se lo va a dar a los evangélicos, o a los católicos, o a quién sabe quién. Porque tenemos que ser fieles. Las almas fieles constituyen al pueblo de Dios en la tierra. Dice, pero si nosotros, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará también de su lugar y harán que sean un baldón o una vergüenza. ¿Se dan cuenta? Siempre actúa de la misma manera. Es el mismo Dios. Él no cambia para nada. Y miren lo que dice la cita de Primero Escrito, página 69.
utilizando el contexto y el planteamiento que estamos haciendo de identificar al remanente. Preparación para el fin, ya dice el título algo. Preparación para el fin, así comienza. En Osuego, no sé si está en la pantalla, esta no la tenemos, ¿no? Así la pueden ver toda, ¿eh? Ahí está, hablemos de ahí. En Osuego, Estado de Nueva York, el 7 de septiembre de 1850, el Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. ¿Para cuándo fue escrita la cita? O sea, estamos hablando del contexto, ¿no? Y del contexto histórico. ¿Para cuándo? Para el día del Señor. Antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. O sea que el Señor le ha mostrado a ella, porque estaba en Osuego el 7 de septiembre de 1850, dice que el Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Me fueron... Sí. Había escuchado esa cita y decían el día del Señor. Entonces, cuando escuché decían que entonces el día sábado del Señor. No, en Joel capítulo 2, versículo 1 menciona el día del Señor, que no se refiere al sábado, sino el día de Yom Kippur. No, pero, a ver, cuando vos En el pretexto, ¿no? Claro, cuando vos ves esa cita, puede decir el día del Señor, puede decir que es sábado. Porque no, hoy es el día del Señor. La Biblia no lo llama el sábado día del Señor. Como si hubiese un solo sábado. O sea, eso lo utiliza el protestantismo para hablar, lo llama el domingo y la Iglesia Católica día del Señor. Exacto. Pero no, en la Biblia no aparece el título día del Señor para el sábado, sino para el día de la expiación. Exacto. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser, ¿qué? Adventistas. Ya Dios le mostró en aquel tiempo, antes de que estuviésemos o cerca del día del Señor, a los adventistas. ¿Pero qué? Pero que rechazaban la verdad presente. ¿Qué será la verdad presente para este tiempo? Dios tuvo verdades progresivas, ¿lo leímos recién o no? Siempre tiene verdades que revelar, pero en el tiempo que a nosotros nos toca vivir, ¿cuál será la verdad presente o las verdades presentes que Dios quiere que vivamos, que entendamos, que glorifiquemos su nombre con esto, pero que lamentablemente adventistas están rechazando? La mayoría, la Reforma Pro Salud, no quieren saber nada. Por ejemplo, ni hablemos de muchas otras cosas. Hablando de hacer reformas como Dios quiere, ¿no? Que tiene que haber un reavivamiento, pero también una reforma. Aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban, ¿qué? Desmoronando. ¿En qué sentido? Y que la mano del Señor estaba en su medio, ¿para qué? Para dividirlos y esparcirlos. Ahora, en el tiempo de reunir la mies, justamente en el tiempo que la mies tenía que reunirse, porque venía el día del Señor, el Señor se metió en el medio de los adventistas para dividirlos y esparcirlos. ¿Les parece que a ustedes es casualidad? ¿A ustedes les parece que esto es casualidad? Que hoy estemos acá y que en toda parte del mundo esté pasando lo que está pasando. Que en vez de estar allá, en nuestras instituciones que tanto nos ha costado edificar, levantar y sostener por años, ahora tenemos que estar acá. Y algunos hermanos en sus casas, en sus hogares. ¿Por qué? Porque cumplimos una profecía. El Señor se metió en el medio y empieza a dividir y a esparcir, porque dijo, 20 millones no me van a glorificar. Ahora yo voy a hacer algo. Y leíamos Isaías 66:5, vuestros hermanos que os aborrecen nos echan fuera. ¿Quién se queda adentro? ¿Quiénes son los que se van a quedar? Ahora resulta que el Señor dice, te van a echar. San Juan 16:2, te expulsarán de la sinagoga. Pero nosotros pensamos o escuchamos, no, si el que sale de acá está perdido. El que se va de la iglesia se borra del libro del cielo también. Y el Señor está diciendo otra cosa o no está diciendo otra cosa. Y estábamos comparando varios textos, no uno. No se puede hacer una doctrina de un solo texto. Pero si el Señor nos muestra en distintos lugares la misma cosa, es para que tengamos cuidado. Ahora en el tiempo de reunir la mies. ¿Para qué? Para que las joyas preciosas, así nos considera el Señor, si somos fieles, joyas preciosas, que haya entre ellos, que estuvieron antes, ¿qué? Engañadas.
puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Y sigue. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad, están preparados para escuchar y para oír o para ver su belleza y armonía. ¿En qué? En los consejos del Señor. Allá adentro no lo podían ver. Era imposible. Cuando ustedes querían decir alguna cosa, les tapaban la boca. Bueno, después vamos a hablar de eso. No se podían desarrollar como hijos de Dios, en sus mentes, en el conocimiento y ayudar a otros. Era imposible. Pero ahora el Señor dice que cuando les envía mensajeros, ahora están preparados para escuchar. ¿Y qué más? Ver su belleza y armonía en el consejo. Dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición. Dejar a esos compañeros y buscar almas con las que realmente yo pueda compartir el consejo de Dios y vivirlo y gozarme de obedecer al Señor y definir luego la posición que debemos tomar, porque el Señor no es que me da este consejo y ahora arreglate como pueda, como decíamos ayer también. No, Él tiene la forma, la salida, me va a mostrar claramente cuál es el camino, no me deja a la deriva. Somos sus hijos. Entonces, los que dicen ser adventistas, ¿qué iba a estar pasando? Rechazaban la verdad presente, se estaban desmoronando. La mano del Señor estaba, ¿para qué? Para dividirlos y esparcirlos, porque había joyas preciosas. Y esto es un zarandeo, hermanos. Esto es un zarandeo. Esa es la de Osuego, que no la vamos a leer nuevamente. Conflicto de los siglos, página 551. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. No era la voluntad de Dios eso. Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía. Y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. ¿Quiénes? Otros. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio, pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que se les había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia, para con el mundo, Jesús difiere su venida. Por misericordia, para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. Está repitiendo la historia el Señor también con nosotros. Siempre la repite. Volvemos. Salomón decía esto, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, será nuevamente. Somos los mismos seres humanos. Avanzaremos. Estilo de vida y características de este remanente. ¿Cuál será la forma de dar el mensaje del Señor? ¿Cuál es la forma de dar el mensaje del Señor? En esto nosotros corremos a veces mucho peligro, por los desequilibrios que hoy habíamos hablado. ¿Cómo entendemos esto? A ver. ¿Qué dice el Señor en el capítulo 58 de Isaías? Todo este capítulo, dice el Espíritu de Profecía, es de gran importancia. Esta es nuestra obra, la que poseemos acerca del mensaje del tercer ángel. Es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha dicho que es. No todo lo que concierne a este asunto se comprende plenamente, y no se comprenderá hasta que se despliegue el rollo. Pero en nuestro mundo debe realizarse una obra muy solemne. El mandamiento que Dios da a su siervo es: clama a voz en cuello,
no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Es consejo del Señor? Debe proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Debe realizarse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino también ¿a quién? Al mundo. Porque el Señor vino a hacer ¿qué cosa a la tierra? ¿Solamente a salvar a su pueblo? Al mundo. El Señor vino, dice que Jesús vino a lo suyo, ¿verdad? ¿Qué era lo suyo? No. ¿Qué era lo suyo? Porque dice que Él vino a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo. Lo suyo era salvar al mundo del pecado. Y los suyos, ¿qué? Tenían que haberlo recibido, pero no lo recibieron. Se me ha instruido que las profecías de Daniel y Apocalipsis debieran imprimirse en libros de tamaño reducido con las explicaciones necesarias y debieran enviarse a todo el mundo. Nuestro propio pueblo necesita que se ponga ante ellos la verdad con toda claridad. La verdad con toda claridad. Mateo 3:7 dice, generación de víboras. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Esto suena feo, ¿o no? ¿Cómo les habrá caído en los oídos de las personas que escuchaban de Juan el Bautista que le decía, ustedes son una generación de víboras? Horrible. ¿O no? ¿Por qué el Señor le inspiró a Juan el Bautista a decir semejante cosa? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué nos pasó? Ahora dice, tendría que estar la otra de Juan el Bautista, ¿no? Antes. No, pero es no. Ah. Mateo 3:7. A ver si pongan para atrás. Isaías 58:1, perdón, yo me equivoqué, no era Juan el Bautista este. Este era el que decía, clama a voz en cuello. Ah, no, estoy bien. Estoy bien. Mateo 3:7 era generación de víboras, ¿verdad? Ahora, Isaías 40. Del 1 al 5, dice Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, todo monte, y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, hermanos, primero el Señor dice, clama voz en cuello, y dile sus pecados. Y ahora un mensaje que dice, consolaos, pueblo mío, consolaos. Antes que el Señor viniera, ¿sabe qué tenía que suceder? Todo valle tenía que alzarse, bajarse todo monte y collado, lo torcido tenía que enderezarse y lo áspero tenía que allanarse. ¿Qué representa esto? Los tipos de carácter que hay. Aquel que está en el valle, que cree que no merece nada del Señor, que no vale la pena, no tiene sentido su vida, y el Señor dice, levántate, en esa condición no te puedo salvar, levántate. Y otros que ya están más altos de lo que tendrían que estar y piensan que los demás, como el fariseo, no son como él, y le agradecen al Señor por eso. Y el Señor dice, bájense. No es a la condición
en la que tienen que estar si yo vengo a la tierra. Y otros que andan por caminos torcidos, el Señor dice, enderece sus caminos. Y los que son rudos, ásperos, ¿qué tienen que hacer? Un camino allanado. Esto tiene que haber entre el pueblo del Señor. Un nivel exacto, un nivel parejo, todos iguales, representando al Señor, con el mismo carácter que glorifique a Dios. Y ahora, Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? De que algunos eligen cómo les gusta dar el mensaje, pero es como Dios te manda. Algunos eligen la parte dura del mensaje y se quedan con eso y solamente se dedican a batallar y a golpear porque creen que tienen que hacerlo así y esta es la manera. Y otros se van por la suavidad, por no querer ofender a nadie, está todo bien, Dios te ama. Y el remanente, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que representar al Señor? ¿Cómo lo haría el Señor Jesús? El Señor Jesús habló de generación de víbora, ¿sí? Pero también habló del amor de Dios. Y el amor de Dios de verdad, cuando tu hermano está en pecado, ¿qué hace el amor de verdad? Lo amonesta. ¿No dice eso Ezequiel 33 y Ezequiel 3? Si el justo se apartara de la justicia e hiciere lo malo y tú no le amonestas, ¿qué va a pasar? Él perecerá por su pecado, pero la sangre de él te la voy a demandar a ti. Y ya estamos terminando. No sé si me pasé mucho, Pablito, pero ya estamos terminando, gracias a Dios. Uy, bueno, perdón. Miren, no servían los temperamentos ni de Moisés ni de Pedro. Los temperamentos ni de Moisés ni de Pedro. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que Dios le dio a Moisés una tarea tremenda para hacer. Tenían que liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y él dijo, tomó la responsabilidad y dice, voy. Y se fue. Tenía que liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces cuando vio que un soldado egipcio maltrataba a uno de su pueblo, ¿qué hizo? ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿No era esto lo que Dios le había mandado? Tenía que liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces él creyó que esa era la manera. ¿Y saben cómo terminó la historia? 40 años al desierto, con las ovejas, para aprender, porque no con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, dijo el Señor Jesús. 40 años. Y después Pedro, ¿qué hizo Pedro? El Señor le estaba dando una tremenda responsabilidad. Tú eres Pedro, le dijo, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mencionándose a sí mismo. Pero Pedro viene de pedregullo, es como que es la esencia, ¿no? Una cosa parecida, sale de ahí. Dios vio en Pedro una persona que lo iba a glorificar, pero resulta ser de que Pedro, cuando Jesús dijo, esta noche todos se van a escandalizar de mí, el primero que saltó y dijo, todos estos te pueden abandonar, pero yo no, yo soy Pedro, yo no te voy a abandonar. Y después cuando lo escucharon a Pedro, todos dijeron lo mismo que él, ninguno le iba a abandonar. ¿Cómo terminó la historia? Minutos después, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, ¿no? Al siervo del centurión. Y le estaba demostrando a Jesús que él sí iba a cumplir su palabra. Inmediatamente el Señor lo reprochó, sanó la oreja de este hombre y se cumplió la profecía más rápida que Jesús dijo en algún momento, que dijo, esta noche se van a escandalizar todos. Y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y en esa misma noche lo negó 3 veces. Pero el Señor en su misericordia, ¿qué hizo con Pedro?
lo restauró nuevamente cuando le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ese temperamento no servía, ni el de Moisés, ni el de Pedro. Y no estoy hablando de carácter, estoy hablando de temperamento. Y muchas veces nosotros, por causa de nuestro temperamento, arruinamos el plan de Dios. Queremos darle una manito a Dios. Y el Señor no necesita una manito, necesita el corazón, nuestra mente completa. Por eso nos equivocamos, por eso le erramos. Tengo solamente 2 citas más y termino. No sé si la tenemos ahí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Salvador vela con un profundo interés sobre la familia humana. Cuando ascendió al Padre, no dejó sin ayuda a sus seguidores. En su vida terrenal venció en favor de ellos, y ellos deben vencer en el poder de Él. Todos tenemos que enfrentar pruebas. Tenemos que contender con el viejo temperamento natural. Pero ese temperamento tiene que ser puesto en sujeción a Jesucristo para poder ubicarnos en un terreno ventajoso con Dios. Ese temperamento que nosotros heredamos y que cultivamos muchas veces, tenemos que ponerlo ¿dónde? En el Señor Jesús, sujetos a Él, para que podamos tener ventaja, dice aquí, para con Dios. La corona de gloria será colocada sobre las sienes de todos aquellos que hayan vencido la tentación por la sangre del Cordero y de la palabra de ellos. Esta palabra de nuestro testimonio significa muchísimo. Está delante de todo el universo celestial y delante del mundo. El alma que deshonra a Dios por sus palabras y obras, que no reconoce a Cristo como su Salvador, se coloca a sí mismo del lado ¿qué? Derrotado. Derrotado. Ustedes se acuerdan que el Señor nos había dicho que debemos salir, ¿verdad? Y después muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual estaba pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes. Simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Pensemos, ¿en nuestra experiencia? ¿Es esta nuestra experiencia? Completamente llenos de engaño. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben ¿qué? Esta parte la voy a tapar, porque no nos gusta. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios reveló? ¿Qué hacemos con lo que está escrito? Debe salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Servicio cristiano, página 52. Tener todas esas cualidades o características de arriba. Decir que son cristianos y vivir como el mundo y hacer lo que les place. Todo lo que el mundo hace. Pues Señor, entonces pensemos, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos acá equivocados? ¿Este es el lugar equivocado? ¿O es allá el lugar equivocado? Leo Obreros Evangélicos, no sé si está ahí. Sí, ahí está. Esta es la última. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Ustedes quieren ser los Juan Bautistas modernos, quieren ser los Elías modernos. Entonces procuremos tener una vida espiritual como la de ellos. Pensemos un poco, leamos sobre la vida de ellos, cómo era. Y entonces el Señor puede llegar a habilitarlos para este mensaje. Debe hacerse la misma obra en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perdernos a nosotros mismos de vista. Dios nos bendiga y nos dé gracia suficiente
como para ayudar a nuestros hermanos donde quiera que estén, que no sean más engañados. Hay muchos profetas falsos hoy en la tierra, por el mundo, pero no necesitamos permanecer en ignorancia ni en el engaño, porque Dios tiene un pueblo, y aunque sean pocos comparado con el profeso pueblo actual, ese remanente dará un mensaje como los que dieron estos y ganará.